Bien, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro devocional de hoy, miércoles 27. Vamos a estar orando. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tus misericordias que son nuevas cada día, por tu bendito amor que nos ha llamado a ser parte de tu pueblo, Señor, porque has tenido a bien, Señor, derramar tu gracia sobre nosotros y habernos invitado, Señor, a ser parte de ese pueblo maravilloso que tú has escogido, Señor. Te pedimos que tu asistencia con tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para que seamos de edificación, para que lo que hoy se exponga, Señor, sea recibido en el corazón y podamos tener esa gratitud eterna contigo, Señor. De saber que por misericordia, Señor, somos parte de ti, Señor, que tú en nuestra situación de apartados de ti, Señor, tú extendiste tu mano poderosa, Señor, y nos asiste, Señor, nos tomaste y nos hiciste parte de ti, Señor. Te rogamos, mi buen Dios, que nunca falte esta consideración en nosotros, que seamos siempre sabios y entendidos, que no es por nosotros, no es por nuestras obras, Señor, sino por lo que tú hiciste a través de tu Hijo, Señor, porque tú nos regalaste, Señor, esa salvación tan grande y queremos que siempre pongas en nuestro corazón esa verdad, Señor, que es por ti, que es un don tuyo, Señor, que nosotros no tenemos nada que ver con esta salvación tan grande, Señor. Que nos ayude, Señor, a cada día conocerte mejor, entenderte mejor y todo nuestro peregrinar, que podamos, Señor, seguir buscando de ti, Señor, que nos dé, Señor, cada día más hambre y sed de tu palabra y que podamos, Señor, por medio de esta actitud y esta disciplina, Señor, estar activos, Señor, en tu obra, Señor, haciendo la labor que tú nos diste, Señor, de extender este bendito evangelio por todo lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu nos asista, Señor, nos guíe y que podamos, Señor, al fin de nuestros días presentarnos ante ti, Señor, no tan avergonzados, Señor, sino agradecidos contigo, Señor, porque es el regalo más grande y más maravilloso que podemos haber recibido de parte tuya, Señor. Nos escogiste por pura gracia, Señor, y te pertenecemos, Señor. Ayúdanos a vivir nuestras vidas conforme a lo que tú demandas, Señor, buscando cada día mayor santidad, buscando cada día alejarnos del mundo y del pecado, y estando siempre, Señor, prestos a oír tu voz, Señor, a recibir tus correcciones, tus exhortaciones, para que podamos crecer cada día más, Señor, y podamos estar menos avergonzados ante ti, Señor, aquel día. Te damos gracias, mi Padre bueno, y quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Días. Noviembre 27. Por su misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Dios no está atado a las costumbres del hombre y no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas. Tal vez en esto no se vea mejor que en las vidas de Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito de Isaac, cuyo padre Abraham había sido elegido por Dios para ser el portador de sus promesas de formar un pueblo y traer bendición. Bendición a su creación. Génesis 12:1-3. Como heredero natural, Esaú habría recibido la bendición y la herencia de Isaac, así como Isaac la había recibido de su padre Abraham. Pero Dios eligió al hermano Esaú, el gemelo más joven, Jacob, para que recibiera ambas cosas. No solo era Jacob más joven, sino que también era un personaje desagradable cuyo nombre significa esencialmente el que engaña. Parece increíble que fuera elegido. Sin embargo, la línea de la promesa pasaría por Jacob y sus descendientes se convirtieron en Israel, el pueblo de Dios. A veces me cuesta entender este concepto y me pregunto por qué Dios eligió a Jacob. Parece injusto. Sin embargo, la Biblia nos dice que aunque Jacob era una elección,
era una elección poco probable, Dios determinó de antemano cumplir sus promesas a través de Jacob en lugar de Saúl. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llamó. Romanos 9:11. Al elegir a Jacob, Dios estaba cumpliendo sus propósitos eternos. También estaba enseñando este principio. Dios no elige con base en méritos. Ninguno de nosotros merece pertenecer a Él. Aquí es donde a veces se nos complican las cosas. Miramos a Jacob y nos preguntamos por qué fue elegido, cuando en realidad deberíamos mirar a Dios y asombrarnos ante su gracia. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Romanos 9:15. Y Dios también nos llama con misericordia, aunque no lo merezcamos. Cuando nos damos cuenta de nuestra situación antes de convertirnos en hijos de Dios, nuestra rebeldía que merece la condenación, la ira y la muerte, podemos comenzar a entender la grandeza del amor y la misericordia de Dios por nosotros. Dejamos de preguntarnos por qué Dios no muestra misericordia con algunos. Comenzamos a preguntarnos por qué Dios sí muestra misericordia con alguno. Se convierte en una cuestión de profunda gratitud por habernos hecho sus herederos, hijos de Dios. No has hecho nada para ganarte el favor del Rey. No hiciste absolutamente ninguna restitución por tu rebelión. Solo hay una base sobre la cual has sido adoptado en su familia, su misericordia dada gratuitamente y nunca merecida. En palabras del autor del himno, todo debo a él, pues ya lo pagó. Esta verdad te mantendrá humilde cuando los días sean buenos y con esperanza cuando veas tu pecado. La salvación nunca tiene que ver con tus méritos, sino siempre y únicamente con su misericordia. Romanos 9 del 1 al 18. Amén. Y en este atributo maravilloso del Señor, que es su misericordia, es uno de los temas más llamativos de nuestro Dios. Etimológicamente esta palabra viene de latín para nosotros los hispanos, los que hablamos castellano, que es una palabra compuesta que viene de misere, cordis y la terminación ia. Misere se refiere a miserable, a miseria y a necesitado. Y cordis se refiere a corazón. Y la terminación ia es hacia los demás. Entonces concluimos que misericordia para nuestro español es la disposición de un corazón solidario ante una necesidad que tiene alguien, ante una necesidad. Un corazón misericordioso es aquel que se preocupa por alguien que está carente de algo muy vital y ejerce esa acción de misericordia. Y pensamos, ¿quién más carente de reconciliación con Dios que la raza humana, los hijos de Adán, quienes fuimos destituidos de la gloria de Dios a partir del pecado en el huerto de Edén? Toda la raza humana está necesitada de reconciliarse con Dios. Y solamente es de la misericordia del Señor la que hace posible que podamos nosotros volver a ser incorporados en esa relación de amistad con Él. Eh, no hay uno, dice la palabra del Señor, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Esta alusión que hace el apóstol Pablo, dice, como está escrito, es porque en la escritura en algún lado está esta referencia y lo encontramos en Eclesiastés 7:20, donde Salomón dice, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Esta afirmación es muy válida para toda la raza humana porque todos, no hay uno solo que no haya pecado en este mundo. Y también lo encontramos como referencia en el Salmo 14, que curiosamente es muy semejante al Salmo 53, casi dice lo mismo. Cuando tengan tiempo, revisen y van a observar que el Salmos 14 y 53 casi están calcados. Y dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del ser humano con respecto a lo que Dios pide en nosotros. El pecado es parte de nuestro ADN. Dice que nosotros no pecamos porque somos pecadores, sino somos pecadores porque pecamos. Y a partir de esta alusión, nosotros estamos carentes de una relación perfecta con Dios, estamos destituidos de su gloria. Por eso la misericordia era un imperativo de parte de Dios para poder acercarnos a Él. No que se pueda demandar la misericordia, porque la misericordia es prerrogativa de Dios, es una acción que Él hace por su puro afecto de su voluntad, no porque lo merezcamos, sino porque en Él está ese sentir, ese corazón de querer volver a tener una amistad con nosotros. Tanto los judíos como los gentiles estábamos en esa situación antes de la venida del Señor Jesús. Todos estamos destituidos. Los judíos que no iban, mejor que iban tras la justicia de Dios por medio de sus obras, por medio del cumplimiento de la ley, fracasaron y fallaron estrepitosamente. Y nosotros los gentiles estamos ausentes de ese plan de Dios, ausentes de la ciudadanía celestial. Por lo cual necesitamos urgentemente esa misericordia. Y en su debido tiempo Dios estableció ese canal de acercamiento en Cristo Jesús con su muerte en la cruz. Dice en Efesios 2:4, 4 al 10 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta parte de la escritura es contundente y es lo más claro que podemos entender de la salvación. La salvación es un don de Dios. Dios la da por su misericordia para con quienes Él decide. Es una elección que Él da no por lo que ve en nosotros, sino precisamente porque no es por mérito, sino es por su gracia. De alguna manera Dios nos escoge en base a su sabiduría, en base a su providencia. Y nada tenemos que ver nosotros con esa salvación. Es por su grande y rica misericordia, por su gran amor con que nos ha amado. Como pecadores, ¿qué merecíamos? Pues la paga del pecado, de la muerte, de la separación eterna de Dios. Sin embargo, ahí es donde entra la misericordia a verse como la única salida, la única solución que tenía Dios para acercarnos a Él. No merecíamos nada. Se dice que la eh, situación nuestra es que somos pecadores y que lo que merecemos es estar destituidos. Cuando hay misericordia es precisamente no recibir ese pago por nuestras acciones.
Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y aquí se manifiesta la gracia, que es recibir lo que no merecemos. No merecíamos vida eterna, no merecíamos estar con Dios. Sin embargo, Él gratuitamente nos asignó esa gracia. No nos dio lo que merecíamos y nos dio lo que no merecíamos. Parece un trabalenguas, pero si uno lo estudia bien, lo analiza, lo reflexiona, nos damos cuenta que realmente eso es lo que pasaba. No siguió el curso de nuestro pecado, no nos dio el pago que merecíamos, sino nos dio algo que no merecíamos, que era la salvación. En estas dos palabras, misericordia y gracia, está resumiendo Dios el gran amor que tiene para con nosotros. Como lo dije antes, la misericordia no se demanda, se recibe como un favor no merecido y debe despertar en nosotros quienes lo recibimos una eterna gratitud, porque no hay nada más valioso que la salvación de un alma. Y como, como personas o como seres humanos que recibimos esa misericordia, no puede haber más respuesta hacia Dios, una gran admiración, una gratitud y la conciencia o el deseo del corazón de quien es salvo por gracia de servirle, convertirse en su esclavo, porque no merecíamos nada más sino el infierno y Él nos rescató y nos dio su cielo. Esa es la maravillosa obra de Dios por su misericordia en los corazones de quienes Él nos ha llamado. Es potestad de Dios, lo vemos en Romanos 9:10, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los judíos iban tras una justicia basada en el cumplimiento de la ley, mas fracasaron, y los gentiles, o sea, todos los demás, los que no eran del pueblo judío, igualmente estaban ausentes de esas promesas. Y Dios, que como decimos, es rico en misericordia, tuvo un corazón compasivo para con nosotros y nos libró de esa condenación, nos llevó a su cielo, al cielo de Dios, para estar con Él por siempre. En Salmos 103, uno de mis salmos preferidos, eh, del 8 al 10, dice así: Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué hermosa declaración del Señor, o del salmista. Misericordia y clemente Jehová, lento para el aire y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Esto quiere decir que el tiempo del cumplimiento de la promesa se dio aquel día cuando el Señor Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros y entregó su vida para reconciliarnos con Dios. Esa es la misericordia del Señor, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué merecíamos? En justicia, ¿qué merecíamos? Es el infierno. Sin embargo, dice que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque su misericordia, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en los versos 1 al 3, el salmista dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata el hoyo de tu vida y te corona de favores y misericordias. Es un salmo muy hermoso que nos recuerda que Dios ya estableció una misericordia para la raza humana que nos hace aceptos ante Él.
Siguiendo en el devocional, dice, en la primera parte dice, Dios no está atado a las costumbres del hombre y no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas. Y esa es una realidad. Dios es soberano, a Dios nadie le aconseja nada, Dios es libre en toda la magnitud de lo que implica la palabra libre para hacer su escogencia a través de su providencia. Nada escapa de su control y lo que Él hace está hecho porque Él lo decide de esa manera. No tiene obligación de ajustarse a nuestras expectativas de lo que queramos. Dice, tal vez esto no se vea mejor que en las vidas de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, recordemos, hijos de Isaac y de Rebeca, eran gemelos que lucharon en el vientre para ver quién se ganaba la primogenitura. Y dice la palabra del Señor que primero nació Esaú y agarrado de la mano estaba naciendo también Jacob, pero la primogenitura por la tradición judía o por la ley judía, la ley mosaica, correspondía a Esaú, porque fue quien nació primero. Sin embargo, Dios había escrito en su palabra que el menor serviría al mayor, por lo cual eh, escogió nuestro Dios a Jacob como heredero de la promesa. Y a través de Jacob viendo la mm, descendencia de lo que fue el pueblo de Israel, de ahí la tribu de Judá y de la tribu de Judá nuestro Salvador. Dice, tal vez esto no se vea mejor que en la vida de Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito de Isaac, cuyo padre Abraham había sido elegido por Dios para ser portador de sus promesas, de formar un pueblo y traer bendición a su creación. También recordemos a Abraham. Abraham era un pagano que vivía en el oriente y Dios lo escogió para que fuera padre de multitudes y para a través de él traer la promesa de la salvación y ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Eh, Abraham, el padre de la fe, creyendo la promesa de Dios de encontrar una tierra a la cual él salió sin saber a dónde iba, fue obediente y que le creyó al Señor. Por eso se llamaba el padre de la fe, porque desde un comienzo él creyó las promesas del Señor. De Abraham nació Isaac, y Isaac, como vemos, nació Esaú y Jacob. Como heredero natural, Esaú había recibido la bendición y la herencia de Isaac, así como Isaac la había recibido de su padre Abraham. Esta era una ley mosaica que el primogénito era quien recibía no solo la herencia, sino también la bendición. Pero el caso sucedido en aquel tiempo, dice la escritura, que estaba Jacob en casa, él era de casa y labores de campo, mientras que Esaú era cazador. Y llegó Esaú rugiendo de hambre y, y Jacob estaba preparando un guiso de lentejas, dice la escritura, y Esaú se provocó el guiso y Jacob se lo ofreció a cambio de la primogenitura. Y tuvo en poco Esaú ese privilegio que cambió su primogenitura por el plato de lentejas, por el guiso que debía oler muy sabroso y el hambre de ser tremenda para poder hacer este cambio. Y así eh, asumió Jacob la primogenitura y iba a ser heredero de las bendiciones de su padre Isaac. Y vemos en la escritura que a través de triquiñuelas, porque eh, Jacob, llamado, si lo llamaban el que engaña, era tramposo en lo que hacía. Y ahí con la anuencia de su madre Rebeca engañaron a Isaac al tiempo de morir e Isaac oró por Jacob pensando que era su primogénito y le otorgó las bendiciones y le otorgó la herencia. La herencia querría decir que era
que recibía el doble de parte de las propiedades, de todo lo que tenía su padre, porque era supuestamente el primogénito, y se las heredó a Jacob en lugar de Esaú. Esto está referenciado en la palabra del Señor, que Esaú negoció de una mala manera su primogenitura con Jacob y perdió su derecho. Esto quiere decir que Dios desde antes de este tiempo ya lo había profetizado, de que el mayor serviría al menor. O sea que Dios escogió a Jacob antes de Esaú para que él naciera el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel y de ahí nació la promesa, o mejor, de ahí nació la venida del Señor Jesús. Pero Dios eligió al hermano de Esaú, el gemelo más joven, Jacob, para que recibiese ambas cosas. Que ambas cosas refiere a la bendición que hizo Isaac sobre él, colocándole la mano sobre su cabeza, y también recibió la herencia que le correspondía. Parece increíble que fuera elegido con ese antecedente de que era engañador. Sin embargo, Dios no le pregunta a nadie, sino él escoge según su criterio, según su voluntad, y escogió no como acostumbraba. Por eso dice al comienzo que Dios no está atado a las costumbres del hombre y no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas, porque precisamente Dios es libre de escoger a sus elegidos. Y aquí escogió para que fuera parte de esa ascendencia del Señor Jesús, fuera escogido Jacob en lugar de Esaú. Dice, sin embargo, la Biblia nos dice que aunque Jacob era una elección poco probable, Dios determinó de antemano cumplir sus promesas a través de Jacob en lugar de Esaú. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Ahí está muy claro. No porque hubiesen hecho algo que mereciera ser escogidos, sino por pura libertad y pura elección del Señor lo hizo de esa manera. Nadie, ninguno de nosotros como criaturas tenemos ningún derecho de increpar a Dios o de preguntarle por qué hace esto o aquello, porque nosotros somos imperfectos, somos cortos de vista, somos mm, muy poco llamados a tener la sabiduría que tiene Dios. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, y Dios escoge porque somos sus criaturas. Él tiene por derecho propio a escoger a quien él quiera, y así lo hizo. Escogió a Jacob en lugar de Esaú. Ahí se cumple que Dios no elige con base a los méritos, porque dice que no habían hecho ni lo bueno ni lo malo cuando Dios los escogió. Quiere decir que no fue por las obras futuras que en su esencial vio, sino simplemente porque en su voluntad escogió a Jacob. Ninguno de nosotros merece pertenecer a él. ¿Por qué ninguno merece? Pues porque todos hemos fallado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y es solo por su misericordia. Y la misericordia no se exige, no se demanda, sino la misericordia Dios la da conforme a su voluntad. Recordemos muchos pasajes de la palabra del Señor donde cuando el Señor Jesús le hablaba a los fariseos y a los saduceos, diciéndoles que muchas viudas habían en Israel, pero Dios usó o Dios escogió a una vida en Sarepta de Sidón para traer a ella bendición. Lo mismo cuando habló de la sanidad, de la sanación de Naamán el sirio. Si muchos enfermos habían en Israel, pero la gracia del Señor escogió
a un extranjero, a un no israelita, a Naamán el sirio, para mostrar su misericordia sobre él. Y así en varios pasajes donde Dios muestra que no era el pueblo de Israel por ser elegido el que mm, recibiría todas las bendiciones del Señor. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel estaba alejado de Dios y Dios quería traerlos, hacerlos y hacerles entender que la salvación no era solamente para sus razas judías, para su pueblo, sino que iba a ser extensiva a toda la humanidad. Por eso les da estos ejemplos y ellos enfurecidos trataron de matarle varias veces por esta razón, porque ponía por delante a alguien que según ellos no merecían, no eran, eh, no eran benefactores de las promesas, puesto que eran extranjeros, y a ellos les parecía injusto esta actitud del Señor, que escogiera a alguien diferente a ellos, quienes tenían la promesa, y, y solamente lo hacía el Señor para mostrarles a ellos que no era como ellos querían, que Dios Todopoderoso y soberano tenía un plan más alto que lo que los judíos pensaban. Ellos pensaban que ellos eran la niña de los ojos de Dios y que se portaran bien o mal, Dios iba a ser eh, muy generoso con ellos. Pero aquí vemos que el Señor, a través de toda la historia bíblica, muestra que su plan era más grande, era más universal, era para ofrecer la salvación a toda la humanidad, todos los que quisieran creer en Él y pudieran acogerse a sus requerimientos. Cuando nos damos cuenta de nuestra situación antes de convertirnos en hijos de Dios, nuestra rebeldía que merece la condenación, la ira y la muerte, podemos comenzar a entender la grandeza del amor y la misericordia de Dios por nosotros. Eso es lo que hace que volvamos en sí, que entremos en razón, como le pasó al hijo pródigo, cuando estaba en bancarrota totalmente, volvió en sí, se acordó que tenía un padre generoso y muy rico, que podía darle una mejor vida, que podía restituirle lo que había perdido, y corrió hacia él, avergonzado y temeroso, quizás no lo recibiera, pero su actitud fue correr hacia él, ir hacia él. Y el padre, anheloso de tener a su hijo nuevamente con bastante generosidad, corrió más rápido que él a recibirlo. Esa es la situación de una persona que está alejado de Dios, sin sus beneficios, y el Señor le pone en su corazón volver a Él. Y ese es el primer camino para encontrar la salvación. Dejamos de preguntar por qué Dios no muestra misericordia con algunos. Comenzamos a preguntarnos por qué Dios muestra misericordia con algunos. Es bien entendido que el pueblo escogido de Dios es una manada pequeña, que no somos todos los llamados. Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, entendemos el favor y la abundante gracia que Dios tuvo para con algunos, para con nosotros quienes hoy conocemos del Señor. No hay nada más maravilloso saber que Él, por pura gracia, nos escogió, que no hicimos nada para merecernos esta salvación tan grande. Sin embargo, Él, por algo que nunca entenderemos, Él nos llamó para que fuéramos sus hijos. Eso es lo que debe maravillarnos, no tanto por qué no los escogió a todos, sino por qué nos ha escogido a nosotros. No hay nada más gozoso, nada más que traiga esperanza a un corazón de un ser humano que saber que su creador lo ha tenido en cuenta y que tiene planes maravillosos para su vida. Eso debería a nosotros como hijos de Dios motivarnos a ser más fieles a la palabra del Señor, a ser más encaminados a buscar la santidad, a alejarnos del mundo, a ver que somos un pueblo separado de Dios. La santidad es separación del mundo y es búsqueda de Dios.
Y Él nos llama a eso. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio ser un hijo de Dios, el mayor privilegio que el ser humano pueda recibir. Y con esa misma admiración de haber sido llamados escogidos, debemos responder al Señor con una actitud recíproca de amor, de obediencia, de servicio y de entrega a Él, porque lo que hizo fue lo más maravilloso que un Dios puede hacer por nosotros, que es entregar a su único Hijo, a su primogénito, para que a través de Él nosotros recibiésemos la salvación. Es la mayor muestra de amor que podamos comprender de alguien que era enemigo suyo. Éramos enemigos de Dios porque hacíamos lo que a Él no le agradaba y estábamos destituidos. Sin embargo, Él, por su misericordia, el tema que hoy tratamos, su gran misericordia con que nos amó, nos trajo nuevamente a Él a través del sacrificio cruento de su Hijo Jesús en la cruz. Por eso, cuando un creyente, cuando un cristiano no acepta o no reconoce que lo que tiene, lo que recibió es por gracia, que no merece nada, que debe cuidar de alguna manera eso tan precioso que recibió. Decimos, el tal no ha entendido, el tal no ha nacido de nuevo porque tiene a poco su salvación. El que es verdaderamente nacido de nuevo hace buenas obras, pero no las hace para ganarse la salvación, sino como resultado de ya ser salvo, de que su naturaleza antigua ya fue cambiada y ahora vive conforme a la naturaleza divina, buscando santidad, alejándose de las cosas temporales de este mundo, del pecado y todo lo que nos separa de Dios. Solo hay una base por la cual ha sido aceptado en su familia: su misericordia, dada gratuitamente y nunca merecida. Dicen palabras del autor del himno: todo debo a Él, pues ya lo pagó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. Y merece toda la gloria y toda la honra por nuestra salvación en nuestro bendito Señor Jesús. Él pagó esa deuda impagable que teníamos. Él nos redimió de la condenación eterna. Él fue nuestro Goel. Goel significa el pariente cercano que nos restituyó lo que habíamos perdido. O sea, era una costumbre que se tenía en el pueblo de Israel, que cuando alguien que tenía una propiedad entraba en desgracia y tenía que venderla, tiempo después, así como le pasó a Noemí y a Ruth, vos es una forma de Goel, puesto que era el pariente cercano que pudo redimir, pudo comprar la propiedad de Noemí, de su esposo Elimelech, y después devolverse a la Noemí. Recordemos esa bonita historia que vos no era el pariente más cercano, era otro pariente. Sin embargo, cuando llegó el momento de la intención de Job de casarse con Ruth, primero llamó al pariente que en derecho tenía, muy parecido a lo que pasó con Esaú y Jacob. Y este pariente rechazó la oportunidad que tenía de redimir. Dijo, porque dañaré mi heredad, le dijo a vos. Y vos, tomando como evidencia de esa transacción, dice que luego recibió el zapato de este pariente, que era la santo y seña de que en ese momento él rechazaba esa oportunidad de redimir. Y quien redimió la propiedad de Noemí fue precisamente vos, casándose con Ruth. Esta es una bonita historia también de cómo vos es un Goel tipo de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, por cuanto redimió a Noemí, así como el Señor Jesús nos redimió a nosotros. Él es nuestro máximo Goel, nos redimió de la condenación eterna y nos devolvió a la
situación inicial que tenía Adán y Eva. Nos reconcilió y por eso tenemos ahora esa, ese privilegio de en oración ir directamente al trono de la gracia, en oración y encontrar oportuno socorro en nuestras necesidades, porque ya somos hijos de Dios. Ya podemos entrar sin antesala al trono de Dios y expresarle en medio de nuestras oraciones, de nuestras necesidades, contarle todo lo que nos pasa, porque ya somos cercanos a Él, ya fue restituida nuestra relación con Él por medio del Señor Jesús. Dice, esta verdad se mantendrá humilde cuando los días son buenos y con esperanza cuando veas tu pecado. Esto sí que es cierto. Nadie entiende la misericordia de Dios, puede jactarse de ser alguien ante Él. Entre más cerca estemos de Dios, más debemos estar agradecidos con Él y ser más humildes, porque todo lo hemos recibido por gracia y por misericordia, no hay mérito alguno en nosotros. De igual manera, cuando estamos en algún problema o alguna dificultad, hemos de tener esperanza, porque como hijos de Dios, Dios no dejará una prueba más tiempo del que necesiten ni nos pondrá una prueba mayor de la que podamos resistir. Por cuanto Él por medio de las pruebas lo que hace es enseñarnos y acercarnos más a Él. La salvación nunca tiene que ver con tus méritos, sino siempre y únicamente con su misericordia. Está, eh, no sé, para mí está muy claro que todos quienes hemos recibido la salvación, la recibimos porque Dios, por su misericordia, nos llamó y nos escogió. No tenía nada que ver nuestras buenas obras, puesto que como lo vimos al comienzo, no hay quien busque a Dios. Todos somos enemigos de Él, todos estamos destituidos de su gloria. No merecemos nada de Él, por lo que merecemos a causa de nuestro pecado es el infierno. Mas su misericordia se hace patente en esta situación, que no mereciendo nada de Él, por el puro afecto de su voluntad, lo que significa misericordia, por su disposición de un corazón solidario para quienes tienen una necesidad. Nosotros, ¿quién más que nosotros somos necesitados de la misericordia de Dios? Porque no tenemos nada que ofrecerle. Él no necesita nada de nosotros. Todo lo que Él hace es por puro amor y por puro afecto hacia sus elegidos. De tal manera que la misericordia de Dios es un privilegio que podemos nosotros gozarnos en haberla recibido, pero nunca van a gloriarnos, siempre recibir este regalo de la salvación como un regalo no merecido. Y de esta manera estar siempre agradecidos con Dios, agradecidos porque, como vemos, Dios utiliza vasijas de muchos tipos. Dice, en alguna parte he leído que dice que en una casa grande hay utensilios de oro, de madera y de barro. Dice, y unos son usados para usos viles y los otros para no usos viles. O sea, en este mundo hay de todo tipo de personas, pero Dios escoge y usa vasijas de honra y vasijas de deshonra. Y a nosotros, por pura gracia, nos ha elegido como vasijas de honra, no por merecerlo, no porque hayamos hecho algo que signifique importante para Él, sino por su pura gracia. Por eso, nada de jactancia por ser hijos de Dios, sino humildad cada día. Amén. Bien, hermanos, esa era mi enseñanza, la enseñanza que traía hoy el devocional. Escucho y espero que hayan intervenciones, comentarios, que levantar. Vamos a leer los comentarios del hermano Carlos. Ah, no, mentira. Oh, listo, del hermano. Hermanita. Hay comentarios. Sí, aquí Leonor Conde ha escrito. Salmo 136 dice,
Vemos la plenitud de su misericordia en su creación, salvación. Dios Todopoderoso es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén, hermano. Así es. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, nunca se agotan. Es rico, súper abundante en misericordia del Señor. Y cada día que despertamos a un nuevo día, vemos la misericordia de Dios que nos acoge y que nos mantiene en este mundo. ¿Por qué? Quizá porque tenemos mucho que hacer. Respondámosle al Señor como Él quiere. Busquemos tantas maneras que hay para evangelizar, para compartir esta bendición a otros, por si también quieren arrepentirse y ser llamados como hijos de Dios. No sabemos quiénes son llamados, por eso hay que predicar la palabra de Dios a todos aquellos que o están con su corazón reacio, pues orar al Señor por ellos, o quienes, aunque yo no creo que de pronto en lejanas tierras que no han escuchado al Señor Jesús, pero en nuestro medio, la mayoría han escuchado, pero han quedado cortos o han tenido una mala instrucción y no conocen realmente qué es el Evangelio. De ahí nuestra tarea de ir por todas partes y abrir nuestra boca de nuevo, con convicción y enseñarles lo que es la verdadera palabra del Señor. Hermana Gladys, su merced, tiene la palabra. Gracias, mi hermano Carlos. No, segunda de Corintios 1:3 me encanta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está sin micrófono, hermano Carlos. Sí, hermana Gladys, que muy hermoso que sí es. Ese es el Padre de toda consolación y es el que nos aplica su aceite del Espíritu Santo que nos da la fortaleza para sanar y para estar fuertes en cualquier circunstancia. Mi pastor es David, que me ayude. Comentario. Hermano, muchas David gracias. lo dejó dormir y se quedó dormida. Muchas gracias por el devocional. Es muy bonito, ¿no? Me hace recordar, pues precisamente porque esta temporada he estado estudiando bastante el libro del libro de Éxodo y, y es muy especial porque cuando Moisés ve la gloria de Dios, la expresión de Moisés es fuerte y misericordioso, ¿sí? Grande y misericordia. Esa es la expresión, eso es lo que puede gritar Moisés al ver a la gloria de Dios. Y creo que lo haces por el hecho de que es tan grande, Dios es tan inmenso, es tan santo, es tan puro, que se hace inmanente, ¿no? Con nosotros. Entonces yo creo que lo que hace Moisés es que aprecia tanto la grandeza y recuerda en ese momento como un Dios tan excelso puede acercarse a un pueblo y extender su salvación, extender su redención, y por eso grita, es misericordioso. O sea, no tiene un Dios tan excelso como Dios que acercarse a seres como nosotros, y lo hace. Y es por eso que grita, misericordioso es. Es misericordioso porque realmente no tiene por qué darnos lo que nos dio. Y el texto es apreciado, ¿no? Tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Se compadece de quien quiere compadecerse. Y eso obviamente Pablo lo habla desde lo que también dice Éxodo, ¿no? Dios mismo dijo, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener y me voy a compadecer, voy a ser clemente para con el que quiera ser clemente. Y Dios ha sido bueno en gran manera por eso, por mirar pecadores a los cuales deberías castigar a todos, a no dejar a ninguno por quienes somos, pero le ha placido salvarnos, le ha placido extender su misericordia. Y es muy hermoso eso. Amén, Pastor David. Como Sí, pues, dirían, con el tema de las elecciones, que la gente a veces pone problema, no, la pregunta no sería por qué no ha salvado a todos, sino
porque nos ha salvado a nosotros. Amén. Sí, no lo merecemos, pero lo quiso hacer y gloria a Dios por ello. Sí, en un principio pensaba el pueblo de Israel que ellos eran solamente los únicos que recibían la promesa. Nos damos cuenta que el Señor, cuando dice que, que es libre para escoger, Él escoge de todas las naciones a sus elegidos. No solamente tienen los judíos como pueblo especial la promesa, sino que la hizo extensiva a toda la humanidad. Y ahí está su declaración que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, no es prerrogativa solamente del pueblo judío. Hermana Gladys. No, hermano Carlos, pedirle si me permite orar al final. Amén, claro que sí, muchas gracias. Hermana Andreita. No, hermano, solo quería como aportar que recordaba precisamente cuando estas verdades vienen a nuestras vidas. Como decía el pastor David, hay mucha de pronto resistencia porque se piensa como en un Dios malvado, ¿no? Que deja a algunos y a otros los escoge, pero yo más bien siempre he dicho es que uno lo debe pensar por el lado de que es más, como decía el pastor, porque nos eligió a nosotros y como más bien ver ese amor del Señor porque ninguno recibe injusticia, ¿no? Simplemente algunos recibimos misericordia, otros reciben la justicia de Dios, pero no hay injusticia como dice la misma palabra de Dios. Y también que nosotros olvidamos, o sea, porque siento que cuando vienen esos cuestionamientos es porque es fácil ver un Dios malo que mirarnos a un espejo o por la misma palabra de Dios y reconocer la maldad que hay en nosotros, lo malos que somos y precisamente que un Dios santo y justo viniese y empieza a su hija a salvar a pues, a gente tan mala como somos nosotros. Amén, hermanita. Qué puente tan valioso, Señor, así es. Listos, entonces nuestra hermana Gladys nos va a dirigir en la oración de despedida. Adelante, hermana Gladys. Bueno, mis amados hermanos, con estas reflexiones tan bonitas, este estudio de hoy, quisiera invitarles a que miremos muy bien nuestro interior y lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nosotros y darle gracias, como dice su palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios Padre siendo tan grande, Señor, te ha placido elegirnos, te ha placido escogernos, Señor, para formar parte de un pueblo santo. Gracias, Señor, por todas las situaciones, circunstancias, momentos que vivimos aquí en la tierra, que son parte de la santificación, del crecimiento, de que podamos depender cada vez más de ti, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Sobre cada una de nuestras vidas vemos tu bondad infinita, tu favor, Señor, sin que nosotros lo merezcamos, Padre de los cielos. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo pueda estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, pueda guiarnos cada mañana, pueda instruirnos cada mañana a través de su Santo Espíritu? Por eso, Señor, elevamos una oración de gratitud, Señor, a ti, al que está sentado en el trono, al Dios todopoderoso, al grande, al omnisciente, al todopoderoso. Gracias, Señor, por elegirnos. Gracias, Señor, por habernos llamado con llamamiento santo para adorarte, para que podamos estar todos reunidos un día, Señor, inclinados delante de ti y diciéndote todo el tiempo, santo, santo, santo eres tú, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias por los hermanos de cada uno de nosotros en nuestras iglesias. Gracias por cada uno de ellos. Oramos en este momento, Señor, para que el que se sienta débil recuerde la bondad, la gracia del Dios Padre que habita en sus vidas.
que podamos recordar que no estamos con un Dios cualquiera, sino que es el único y verdadero Dios sobre los cielos y la tierra, el que puede levantarnos cuando estemos caídos, el que puede fortalecernos cuando estemos desanimados, el que puede bendecirnos con todas las bendiciones de lo alto, Señor, cuando lo necesitamos. A ti, oh Dios Padre, Dios nuestro, elevamos esta oración en esta mañana en gratitud. Bendice cada hogar, Señor. Bendícenos, Señor, y fortalécenos en medio de la enfermedad, de la situación, de cada momento que vivamos en este día. Porque tú, Señor, tú estarás con nosotros, tú nos levantarás, tú nos fortalecerás. Esas son las promesas que tú has dado para nuestras vidas y en esta mañana las afirmamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este día. Y estamos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén.